Hola a todos. La verdad es que en estos tiempos que corren tenemos que adaptarnos a lo que nos demanda la sociedad y no cabe más que, en espacios domésticos seguir haciendo música, seguir haciendo arte. Es una situación complicada la que nos está tocando vivir y creo que aportando un poco de música, un poquito de arte, un poco de manifestación artística, lo vamos a llevar mejor todos. Por eso este es mi granito de arena, que espero que lo disfrutéis. Voy a empezar para ello con una obra del compositor Aita Donostia, nacido en la ciudad de San Sebastián, en Guipúzcoa, y que sobre todo llevó a cabo la recopilación de folclore vasco en el Valle del Baztán, en el norte de la provincia de Navarra. Allí recopiló cantidad de cantos folclóricos que después utilizó él mismo para armonizarlos y para escribir unas bellísimas piezas para piano, como es este preludio que presento a continuación, titulado Irulea, que aunque no fue directamente recopilado por él la melodía, sí que la importó de Salaberry y la compuso en el Colegio de Lecaroz cuando estaba llevando a cabo esa tarea de recopilación. Irulea la hilandera, que espero que os guste. Bueno, después de este preludio de Donostia, creo que encaja perfectamente continuar con otro de sus preludios, quizá uno de los más célebres, conocido como Oñases, que literalmente quiere decir con dolor. Este sí es una melodía recopilada por él directamente el año 1911 en Ciga, un pequeñísimo pueblo al lado de Lecaroz, también en el Valle de Baztán, en Navarra. Es una de las melodías que más ha trascendido, más se ha premiado y más se ha difundido. Me parece importante destacar que la recopiló de los labios de un albañil de esa localidad, como la mayoría del folclore que recopiló, la recopiló de los labios de gente del pueblo, que es realmente a quien pertenece un patrimonio cultural como es el folclore. Está armonizado con una exquisitez, como todo lo que hacía Donostia, con un refinamiento que ya huele a música francesa y que muchas veces nos cuesta identificarlo con música que fuese compuesta por un donostiarra. Espero que les guste.
La siguiente obra que voy a presentar es una de las 3 bagatelas románticas vascas del compositor Aldave. Es un gran desconocido todavía, habiendo sido uno de los grandes compositores nacidos en Navarra, concretamente en Lesaca. Se formó en París con Nadia Boulanger y con Jean Francais, y es uno de los grandísimos orquestadores y coloristas de la música sinfónica, y dentro de su repertorio para instrumento solista sí quiero destacar esta pequeña bagatela romántica vasca, que no por pequeña deja de ser exquisita también, que está compuesta sobre el tema popular Uso Xurilla o Paloma Blanca, que por lo menos aquí en el País Vasco es conocida por todos, y espero que la disfruten. Y por último voy a presentar una obra que nada tiene que ver con las anteriores, porque está compuesta por el gran genio Franz Liszt, el compositor húngaro y pianista más importante de todos los tiempos. Franz Liszt sigue siendo conocido por todos por su virtuosismo y por su magnífico repertorio mundial. Cambió un antes y un después la historia del piano. Pero creo que sigue siendo desconocido por un repertorio que compuso en la última época de su vida, el que se llama repertorio experimental o música experimental o música que ya se avanza muchísimo a las tendencias compositivas del siglo XX. El mismo Bartók reclamaba la importancia que tenía la música de Franz Liszt para todas las tendencias que se desarrollaron desde los inicios del siglo XX. He seleccionado de él La Romance Oubliée, La Romanza Olvidada, una obra maravillosa que además fue evolucionando a lo largo de los años, desde la primera vez que la escribió Liszt hasta la última versión, que es la que voy a tocar. Varió muchísimo, además se hizo un arreglo para violín piano, otro para cello piano, así que es una obra que yo creo que le inquietó mucho y la enfocó desde muchas ópticas, y desde luego para mí es ya impresionismo puro. Entiendo que Liszt es precursor de Debussy, de los impresionistas y, como he dicho, de las grandes corrientes del siglo XX. Me parecía más importante programar conjuntamente repertorios tan distintos, pero que pueden tener colorido en común y que pueden tener una riqueza cuando se programa conjuntamente. Espero que les guste.